Rojo. Queridos televidentes, nos encontramos en nuestro noticiero habitual Notisanitas, en la sección sobre ruedas, en el cual el día de hoy vamos a hablar de nuestro ciclista colombiano Rigoberto Urán, el cual en días pasados sufrió un aparatoso accidente en el Tour de Francia. Hoy nos encontramos en directo desde el Hospital Universitario Nacional, en el cual se encuentra recluido después de llegar de Francia para seguir con su tratamiento de recuperación. Bueno, Rigoberto Urán es un ciclista colombiano de 32 años, es profesional, el cual pertenece a un equipo estadounidense, y pues tras haber participado en el Tour de Francia sufrió un aparatoso accidente, el cual no interrumpió su competencia, pero pues después de la misma se vio afectado físicamente. En el día de hoy, en nuestra sección, vamos a hablar de aquellos procesos fisiológicos como la memoria, la atención y los sentidos que son determinantes para el momento de una competencia. Queridos televidentes, muy buenas tardes. Como les acaba de informar nuestra periodista Lady Gallego, nos encontramos en el Hospital de la Universidad Nacional. Mi nombre es Mónica Tamayo. Yo les haré una breve introducción acerca de los procesos básicos que se ven involucrados en los deportes. La sensación es un proceso neurofisiológico. Este implica la recepción de información mediante receptores sensoriales. Estos se encuentran distribuidos por el organismo. Existen distintos tipos de sensaciones. Tenemos las interoceptivas, que son las que nos informan de los procesos internos de nuestro organismo a través de órganos como son las vísceras. Estos también modulan nuestro estado de ánimo. Tenemos también las proprioceptivas, que nos sirven para saber situar nuestro cuerpo en un espacio, procurando información sobre la postura y sobre el movimiento. También tenemos las estereoceptivas, que son las que nos proporcionan datos del entorno mediante los sentidos. Toda esta información es transformada cuando pasa al cerebro. Cada uno de estos sentidos tiene receptores específicos, como lo son el tacto, pero el oído y la visión son estímulos que entran directamente por los órganos. En cambio, los demás, el estímulo no traspasa, sino que se da por medio de potenciales de acción, que son los que transmiten el mensaje. Es importante comentar que todas nuestras experiencias se basan en procesos sensoriales, y en toda sensación existe un componente físico, un componente fisiológico y un componente psicológico. En el procesamiento cerebral, la sensación se convierte en percepción cuando nuestro cerebro codifica, interpreta y da sentido a los datos sensoriales. Por su parte, el proceso de percepción se desarrolla en tres fases. La primera, se recibe información sensorial. La segunda, hay un proceso de discriminación y la selección de datos sensoriales que acceden a nuestra conciencia. Y tercero, las áreas encargadas de procesar se ocupan de interpretar en base a los conocimientos adquiridos y las experiencias previas. Los datos sensoriales, junto con la información recibida previamente adquirida, generan una experiencia perceptiva consciente. En resumen, es la sensación un proceso en el que concurren procesamiento sensorial y perceptivo, necesarios los dos para que podamos configurar una realidad coherente y asequible. Y a su vez, esto requiere procesos fisiológicos que generan un aprendizaje de acuerdo a la atención y a la memoria. A continuación, un televidente tiene una pregunta para nosotros, entonces vamos a escucharlo. Bueno, como lo dice nuestra experta Mónica Tamayo, tenemos varias preguntas de los televidentes. Recuerden que nuestro hashtag es RigoGoGo. Los vemos muy activos en redes. Si tienen alguna duda, por favor manden sus mensajes y nosotras con gusto les contestaremos. La siguiente pregunta es: ¿un ciclista puede recorrer en bicicleta más de 300 kilómetros sin aparente cansancio? ¿Y cómo se podrían explicar estas capacidades? Cuéntanos, Mónica. Bueno, sabemos que es esencial en los deportistas tener una preparación tanto física como mental muy rigurosa, por supuesto, para poder competir. Por lo tanto, podríamos decir que el deportista realmente él sí presenta cansancio físico. Sin embargo, su área cerebral se encuentra activada por el esfuerzo que él hace. Esto genera que él libere neurotransmisores como es la serotonina, la dopamina, y estos también se encuentran asociados a un buen estado de ánimo. Ejercitar los músculos también tiene un efecto muy benéfico sobre el cerebro, ya que este estimula la formación de neuronas.
en estructuras tan importantes como el hipocampo, el guardián de la memoria. Este es el que pasa del estímulo que es recibido y genera un potencial de acción que permite que haya una despolarización y se genere una respuesta rápida por medio de una sinapsis química. Esta no es otra que una comunicación entre neuronas, que son las que permiten que sean secretadas estos neurotransmisores, también en el lóbulo frontal, que es el encargado de elaborar planes y hacer que se cumplan. Y de este modo permitir que el deportista no se rinda. Esto sucede a través de la parte motora, porque al ejercitarnos el cuerpo genera más dopamina y endorfina, que son las encargadas de producir sensación de bienestar y por ende que la gente perciba que no existe un aparente cansancio físico. Los neurotransmisores también son los que generan respuestas cognitivas, emocionales y motoras. Muy buenas noches, nos encontramos acá desde el hospital en otro punto. Bueno, nos preguntan nuestros queridos televidentes, tienen bastante inquietud, ellos quisieran saber ¿cómo hace un ciclista en medio de tanta presión, con tantos estímulos externos como lo son los ruidos, los pitos, la gente gritando? Ellos quieren saber cómo hace un ciclista para no extraviarse de la ruta. ¿Qué tipo de procesos se llevan a cabo para que esto suceda? Nos va a contestar nuestra experta Janet Giraldo y aquí va ella. Bueno, sabemos que los ciclistas antes de la competencia hacen un recorrido previo de su ruta de inicio a fin, con el fin de reconocer las características de la carretera en el momento. Digamos, existen varios procesos, como lo han hablado en las anteriores preguntas. Digamos, uno de ellos es la percepción, que esta pues es discriminatoria, y pues aunque se pueden existir diferentes estímulos como son los gritos de las personas durante las carreras, los pitos, los ruidos, las personas intentando tomarse fotos y los demás estímulos externos que puedan existir, nuestro sistema neurológico permite que discriminemos los estímulos y los canalicemos a nuestra atención, y pues que solamente llegue algo específico y definido. La discriminación de esta pues dirige y focaliza la atención, en este caso específico, hacia la meta, y pues por ende nuestro deportista, como lo es Rigoberto Urán, a pesar de enfrentar el nivel de competencia con más dificultades pues por la avería de su cicla, logró avanzar y conseguir el triunfo. Bueno, pues ya terminando nuestra sección de hoy, la última pregunta que nos llega a través de nuestro hashtag RigoGoGoGo, en la cual Pepito Pérez desea saber cómo hace un ciclista en competencia para recorrer tan altas velocidades, realizar ascensos, descensos y demás, y tener el control del espacio y evitar pues una caída o una lesión. Para esta inquietud nos va a responder nuestra querida experta Alejandra desde estudio. Muchas gracias y buenas noches. Hola Lady, gracias por tu pregunta y al televidente también. Cabe señalar que existe algo que se llama la propiocepción, y es la capacidad que tiene nuestro cerebro para saber exactamente dónde se encuentran las partes de nuestro cuerpo. A nuestro cerebro llegan cada rato órdenes, y esto es lo que nos permite tener el movimiento y saber dónde está cada parte de nuestro cuerpo, y también nos permite reaccionar ante algún estado de peligro, si nos vamos a caer o si nos vamos a lesionar. El sistema de propiocepción regula el equilibrio del movimiento y nos permite estar en alerta. También, como ustedes saben, todos tenemos 5 sentidos, los cuales son parte importante en este proceso. Por ejemplo, la visión nos sirve para identificar el tamaño, el color y las cualidades de todas las cosas que nos rodean o que están en el ambiente. Esta información viene de estímulos luminosos que se transforman en ondas y entran a la córnea, después al humor acuoso, al cristalino, la retina y luego al nervio óptico. Esto nos permite tener información sobre el espacio que tenemos a nuestro alrededor. En el caso del oído, también la información de los estímulos del medio exterior llegan en ondas, entran al oído, llegan hasta el oído medio, donde se encuentra la cóclea. De la cóclea pasan a los canales semicirculares, que son los encargados del equilibrio. El oído es importante en estos casos porque nos permite tener el equilibrio en el cuerpo. Por ejemplo, si movemos la cabeza o hacemos movimientos bruscos, el oído es el que se encarga que esto nos dé equilibrio en nuestro cuerpo. Así hace que sea menos probable una caída o una lesión porque tenemos equilibrio.
El tacto es importante porque nos permite tener conciencia sobre temperatura, dolor, presión. La información que llega al tacto se da por medio del estímulo que entra a los corpúsculos, después pasa a la médula espinal, luego al sistema somatosensorial, donde se organiza la información y puede dar una respuesta al cerebro. Esto podría también ser un ejemplo de sinapsis. Llega al estímulo, se hace un potencial de acción, se manda la respuesta por medio de la neurona y se liberan los neurotransmisores y entonces damos la respuesta. Y por último se encuentran el olfato y el gusto, no menos importante y también determinantes en la atención que puede tener un ciclista en su carrera. El olfato puede ser determinante porque puede estar pasando por un lugar donde haya un olor muy fuerte y esto puede ocasionar un dolor de cabeza severo, o simplemente come algo, en el caso del gusto, que esto puede ocasionarle problemas estomacales o demás cosas. Espero que les haya servido mi respuesta y muchas gracias a todos y a nuestro televidente. Vamos contigo, Lady. Gracias. Bueno, queridos televidentes, de este modo hemos llegado a la final de nuestra emisión sobre ruedas. Esperamos que todas sus dudas y todas sus inquietudes hayan sido respondidas de la mejor manera. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.